Me llamo Luis Morales y llevo 18 años manejando un taxi en esta ciudad. He recorrido cada calle, cada esquina, de día y de noche. He cargado borrachos, parejas peleando, señoras con compras, pero nunca había sentido miedo de verdad hasta aquella noche de noviembre, hace un año. Era una madrugada fría, con una lluvia fina que empañaba los parabrisas y hacía que las luces de los semáforos se difuminaran en charcos rojos y verdes. Eran las 2 de la madrugada, y yo estaba estacionado cerca de la terminal de autobuses, esperando un último viaje antes de irme a casa. Una mujer se acercó. Llevaba un abrigo negro, largo, con la capucha puesta. No pude verle bien la cara, pero su voz era suave, casi susurrante. «A la calle del olvido, por favor, kilómetro 13», dijo mientras se subía al asiento trasero. Me pareció extraño. No conocía ninguna calle con ese nombre, y en esta ciudad, créanme, sé de memoria hasta los callejones sin salida. Pero no dije nada. A veces los pasajeros dan nombres raros o apodos de barrios. Encendí el GPS y escribí Calle del Olvido. Nada. Ni una sola coincidencia. Miré por el retrovisor, pero ella estaba mirando por la ventana, inmóvil, con la capucha cubriéndole el rostro. «Disculpe, señora, no aparece esa calle. ¿Me puede dar más datos? ¿Algún cruce, una referencia?», pregunté. Ella tardó en responder, como si estuviera pensando. «Solo sigue recto por la avenida principal». «Yo te digo por dónde», dijo, y su voz tenía algo que me puso los pelos de punta, aunque no sabría explicar por qué. Decidí arrancar. La lluvia seguía cayendo, y el limpiaparabrisas hacía un ruido rítmico, como un reloj marcando el tiempo. Manejé por la avenida, que a esa hora estaba desierta. Los edificios se veían borrosos bajo la niebla, y las pocas luces que quedaban encendidas parecían más tenues de lo normal. Cada tanto, miraba por el retrovisor. Ella seguía ahí, quieta, con la cabeza inclinada hacia la ventana. No hablaba, no se movía. Solo una vez, cuando pasamos un semáforo en rojo, me pareció que murmuró algo, pero no entendí qué. El taxímetro marcaba, el reloj avanzaba, y yo empezaba a sentir un nudo en el estómago. «Gira a la izquierda en el próximo cruce», dijo de repente, cuando llevábamos unos 10 minutos. Hice lo que me pidió, aunque no reconocía la zona. Era raro, porque esa avenida la he recorrido 1000 veces, pero las calles que veía ahora no me resultaban familiares. Los letreros estaban borrosos, como si la lluvia los hubiera desteñido. Los edificios parecían más viejos, con ventanas rotas y fachadas cubiertas de moho. «Sigue recto», dijo ella, y yo obedecí, aunque cada vez me sentía más inquieto. El GPS seguía en blanco, como si no pudiera conectar. Intenté encender la radio para calmar los nervios, pero solo había estática. Eran las 3 de la madrugada cuando llegamos a una carretera que no reconocí. Era angosta, flanqueada por árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. No había faros, ni casas, ni nada. Solo el sonido de la lluvia y el motor del taxi. «Para aquí», dijo ella, y su voz sonó más clara, pero también más fría. Detuve el coche. El taxímetro marcaba 47 pesos. «Es aquí, kilómetro 13», añadió, y sentí un escalofrío. No había ninguna señal que indicara un kilómetro 13, ni siquiera sabía cómo habíamos llegado tan lejos de la ciudad. Me giré para cobrarle, pero el asiento trasero estaba vacío. La puerta no se había abierto, no había escuchado ningún ruido, pero ella no estaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. Revisé el suelo, los costados, incluso abrí la puerta trasera para mirar afuera. Nada. Solo la lluvia golpeando el asfalto. Entonces, algo me hizo mirar el retrovisor. Ahí estaba ella, sentada como antes, con la capucha puesta, mirándome directamente a través del espejo.
Pero cuando volví a girarme, el asiento seguía vacío. «No mires atrás», dijo una voz, pero no venía de ningún lado, como si estuviera dentro de mi cabeza. Aceleré sin pensar. Quería salir de ahí, volver a la ciudad, a las luces, a cualquier lugar que se sintiera normal. Pero la carretera parecía no terminar. Los árboles seguían pasando, uno tras otro, y el GPS seguía sin funcionar. El taxímetro, que había apagado, se encendió solo y empezó a contar, 48, 49, 50 pesos, como si alguien siguiera en el coche. Intenté calmarme, repetirme que era el cansancio, que quizás me había quedado dormido al volante, pero entonces escuché un susurro detrás de mí. «No fue mi culpa», dijo, y juro que sentí un aliento frío en la nuca. No sé cuánto tiempo manejé. Las agujas del reloj parecían no avanzar, pero el cielo seguía oscuro. Finalmente, vi luces a lo lejos. Era la ciudad. Entré a una avenida que reconocí y el alivio me golpeó como una ola. Aparqué en una gasolinera, con las manos temblando. El taxímetro marcaba 113 pesos. Lo apagué, revisé el coche de nuevo. Nada. Nadie. Pero en el asiento trasero había una mancha húmeda, como si alguien mojado hubiera estado ahí. Esa noche no dormí. Al día siguiente, busqué en internet sobre la calle del olvido o el kilómetro 13. Encontré un foro donde alguien mencionaba un accidente, años atrás, en una carretera secundaria. Una mujer había muerto en un choque, justo en el kilómetro 13 de una ruta abandonada. Decían que su cuerpo nunca fue identificado, pero que a veces aparecía pidiendo que la llevaran a casa. No sé si era ella. No quiero saberlo. Desde entonces, evito trabajar de madrugada. Pero hay noches en que el taxímetro se enciende solo, aunque no haya nadie en el coche. Y a veces, cuando paso por ciertas calles, siento que alguien me observa desde el retrovisor. No miro. No quiero mirar. Pero sé que está ahí. Mi nombre es Julián Vélez. Si hay algo que he aprendido en mis 15 años detrás del volante de un taxi en esta ciudad, es que cada noche es una lotería. Uno cree que lo ha visto todo, borrachos filosóficos, parejas en crisis, turistas despistados. Pero lo que me pasó la noche del 27 de mayo, eso no lo había visto ni en mis peores pesadillas. Y miren que he pasado noches malas. Empecé mi turno a las 7 de la noche, como de costumbre. La luna llena era una promesa, grande y redonda, pero el aire ya empezaba a ponerse pesado. Los primeros viajes fueron normales, un par de ejecutivos apurados, una señora con las bolsas del supermercado, nada del otro mundo. La rutina de siempre. Ya pasada la medianoche, las calles comenzaron a vaciarse. Esa es la hora en que uno siente que la ciudad le pertenece, solo el motor ronroneando, el radio con música suave y uno mismo. Pensé en ir a casa, pero la tarifa estaba buena y decidí hacer un par de viajes más antes de guardar el carro. Fue cerca de la 1 de la madrugada cuando vi a la mujer. Estaba de pie en una esquina solitaria, bajo un farol que parpadeaba intermitentemente, dándole un aire fantasmal. Vestía un abrigo oscuro, muy largo, que parecía absorber la poca luz que la alcanzaba. Era extraño, porque en esa zona no suele haber gente esperando taxi a esas horas. Frené a su lado y bajé la ventanilla. Su rostro estaba en sombras, pero noté sus ojos, demasiado grandes y fijos. «¿Libre?», preguntó con una voz apenas audible, como un susurro arrastrado por el viento. «Sí, ¿a dónde la llevo?», respondí, notando un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. «Al final de la avenida de los Sauces», dijo, y se subió en el asiento de atrás sin más. La avenida de los Sauces es larga, poco transitada a esas horas, y flanqueada por árboles viejos y retorcidos que se mecen con el viento, creando sombras danzantes.
Mientras avanzaba, un olor extraño empezó a invadir el carro. Al principio, lo atribuí al ambiente de la noche, tal vez a la humedad, pero se intensificó. Era un aroma dulce y rancio a la vez, como flores muertas mezcladas con tierra húmeda. Por el retrovisor, intenté ver a la pasajera, pero su figura parecía fundirse con la oscuridad del asiento trasero. No se movía, no hacía ruido. El silencio en el taxi era absoluto, pesado, solo roto por el sonido de las llantas sobre el asfalto. Me sentí incómodo, casi vigilado. A medida que nos adentrábamos más en la avenida, la luz de los faroles se hizo más escasa. El GPS empezó a fallar, la señal se iba y venía, y la pantalla se pixelaba. El radio, que había estado sonando suavemente, de repente se llenó de estática y luego, de una voz. No era una voz humana, era un murmullo cavernoso, ininteligible, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, todas distorsionadas. Apagué el radio de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Está todo bien?, pregunté, girando la cabeza hacia atrás. No hubo respuesta. La mujer seguía inmóvil. El aire se volvió frío de golpe, un frío que me caló los huesos a pesar de la calefacción. Entonces, el tiempo comenzó a distorsionarse. Miré el reloj del tablero, eran las 2 de la mañana. Parpadeé, y cuando volví a mirar, marcaba las 2:35. 35 minutos habían desaparecido. Volví a parpadear, y ahora eran las 2:47. Me froté los ojos, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero el hormigueo en mis manos y el sudor frío en mi espalda me decían que algo estaba terriblemente mal. El olor a flores muertas se volvió abrumador. Decidí que no podía más con la situación. Señora, creo que el GPS está fallando y el camino está muy oscuro. ¿Está segura que es aquí?, le dije, esperando que me diera alguna indicación que rompiera el maleficio. No hubo respuesta. La miré de nuevo por el retrovisor. Su figura seguía ahí, un bulto oscuro en el asiento, pero ahora, algo era diferente. Parecía más grande, más desdibujada. Una sombra. El carro se detuvo de repente. Había llegado al final de la avenida de los Sauces. Pero no había nada ahí. Solo un muro de árboles espesos y una oscuridad impenetrable. Me volví hacia el asiento trasero. Hemos llegado, señora, dije con la voz temblorosa. No había nadie. El asiento estaba vacío. La puerta estaba cerrada. No la había visto bajarse. No había escuchado nada. El olor a flores muertas seguía presente, pero ahora era nauseabundo. El frío era insoportable. Mis ojos recorrían el asiento, el piso, la calle. Nada. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Estuve ahí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, con el corazón latiéndome en las sienes. El reloj del tablero, milagrosamente, volvió a la normalidad y marcaba las 4 de la madrugada. Arrancó el taxi y salí de ahí a toda velocidad, sin mirar atrás, sin pensar en otra cosa que en alejarme de ese lugar. Llegué a casa poco antes del amanecer, temblando. Desde esa noche, la vida no ha sido la misma. Cada vez que subo un pasajero a mi taxi, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y lo peor de todo, es el olor. Ese olor dulce y rancio, como a flores muertas. A veces, en las noches más silenciosas, cuando creo que estoy solo en el carro, lo siento. Y sé que ella estuvo ahí. Y que quizás, nunca se fue del todo. Soy Ricardo Durán. Llevaba apenas un mes al volante del taxi amarillo y ya sentía el asfalto como una extensión de mi alma. Eran las 2:10 de la madrugada cuando vi la silueta bajo la farola parpadeante. Una mujer. O al menos, eso parecía en la penumbra.
Su abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha le cubrían casi por completo el rostro. Se subió sin decir una palabra y el aire dentro del coche se volvió pesado, como si el oxígeno se hubiera vuelto denso y frío. ¿A dónde la llevo?, pregunté, la voz un poco más ronca de lo habitual. Ella no respondió. Solo extendió una mano enguantada y señaló hacia adelante, hacia una calle que nunca antes había notado en mis mapas mentales de la ciudad. Una vía estrecha y oscura, flanqueada por edificios de piedra que parecían viejos y sin ventanas, como si fueran meros decorados teatrales. Dudé un instante, pero la costumbre de la obediencia al cliente, junto con una extraña punzada de curiosidad, me hicieron girar el volante. El camino se volvió liso, casi resbaladizo, a pesar de que no había llovido. Las luces de la calle se apagaron una a una detrás de nosotros, sumiéndonos en una oscuridad que solo era mitigada por los faros de mi taxi. Noté entonces que el velocímetro marcaba una velocidad inusual, una cifra que superaba con creces lo que sentía el coche. Y lo que era más extraño, el contador de kilómetros no avanzaba. Se mantenía inmóvil, congelado en el mismo número desde que habíamos entrado en esa calle. Miré el reloj del tablero, las 2:15 de la madrugada. Volví la vista al camino, y cuando mis ojos regresaron al reloj, seguía marcando las 2:15. El tiempo se había estancado, o quizás se había vuelto inútil. Un sudor frío me recorrió la espalda. Encendí la radio, buscando algo que me anclara a la realidad, pero solo encontré una estática que se transformaba, de vez en cuando, en susurros indescifrables, como voces ahogadas en una espesa niebla. Los edificios a los lados mutaron. Eran los mismos, pero no lo eran. Las formas cambiaban sutilmente, las ventanas aparecían y desaparecían, y en algunas ocasiones, juraría que vi siluetas moverse detrás de los muros ciegos, sombras danzantes que se disipaban antes de que pudiera enfocarlas bien. El aire se volvió más denso, y un olor metálico, casi a óxido, impregnó el habitáculo. Intenté hablar con la pasajera, pero su silencio era absoluto. Ni un solo movimiento, ni un indicio de vida más allá de su presencia quieta y ominosa. Su reflejo en el espejo retrovisor era borroso, como si el cristal se hubiera empañado solo para ella. Intenté girar en la próxima esquina, buscando una salida, pero la calle no tenía esquinas. Era una línea recta interminable, un túnel oscuro sin principio ni fin. La desesperación comenzó a arañar mi cordura. Apreté el acelerador, anhelando escapar de esa ruta maldita, pero el paisaje se repetía. Los mismos edificios sin entrada, las mismas farolas muertas detrás de nosotros, el mismo contador de kilómetros inmóvil. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Horas, minutos, una eternidad. Mi mente no podía procesarlo. Ya no era Ricardo Durán, el taxista. Era un autómata al volante, atrapado en una pesadilla de metal y asfalto. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada. Siempre las 2:15. De repente, los faros del taxi comenzaron a fallar, parpadeando con una luz moribunda antes de extinguirse por completo. El coche seguía avanzando en la oscuridad total, impulsado por una fuerza invisible. En el silencio absoluto, escuché un sonido, un crujido suave que venía del asiento trasero. Miré. La pasajera se había ido. Solo quedaba el abrigo oscuro, plegado cuidadosamente, como si hubiera sido abandonado en un apuro. Y debajo del abrigo, un pequeño objeto. Una moneda. La recogí. Era una moneda antigua, de plata, con un rostro que no reconocía. Y entonces, una realización gélida me golpeó el alma. El rostro de la moneda era el mío. Un rostro demacrado, con ojos vacíos, una mueca de horror petrificado. El taxi se detuvo de golpe. El motor se apagó. Los relojes del tablero se apagaron. Todo se apagó. El aire dejó de sentirse denso, ahora era simplemente nada.
Un vacío. Y al mirar por la ventana del conductor, no había edificios, ni farolas, ni asfalto. Solo una negrura infinita. Un abismo que me absorbía, un susurro sin palabras que prometía una eternidad de repeticiones, de noches sin fin y de un tiempo que nunca avanzaría. La 1 de la mañana llegó, y luego se fue, y luego volvió. Y yo seguía allí, al volante, con la moneda en la mano, esperando al próximo pasajero en una calle que ya no existía. Soy Martín Delgado. Conduzco taxi desde hace más de 15 años, y aunque he tenido noches difíciles, jamás había sentido lo que sentí aquella madrugada. Todo empezó en una avenida casi vacía, cerca del barrio El Progreso. Eran como las 3:30 de la mañana y el frío se metía por las rendijas del vidrio, a pesar de que lo tenía subido. La radio estaba apagada. Solo se escuchaban los limpiaparabrisas y el sonido de mis propios pensamientos, que ya a esa hora comenzaban a perderse en el cansancio. Vi al niño parado en la esquina, justo debajo de un poste con la luz parpadeando. No tendría más de 9 años, delgado, con una chaqueta demasiado grande para él. Estaba completamente quieto, como si no tuviera miedo de estar solo en esa calle tan oscura. Frené sin pensarlo mucho, bajé un poco el vidrio y le pregunté si estaba bien. Él no respondió, solo levantó el brazo lentamente y señaló hacia la parte trasera del taxi. No me pareció lógico, pero abrí el seguro y lo dejé subir. El asiento crujió al recibir su peso, y sentí un escalofrío inmediato, como si alguien hubiese dejado abierta la puerta de un congelador. Me miró a través del retrovisor. No hablaba, pero su mirada era profunda. No como la de un niño, sino como la de alguien que ha visto demasiadas cosas. Le pregunté a dónde iba. Me respondió con una voz suave, casi un susurro, a la casa del árbol. No sabía a qué se refería. Le pedí la dirección exacta y volvió a hablar, esta vez un poco más claro, la casa del árbol, en el final de la avenida, donde los perros no ladran. No entendía, pero algo en mí, quizá el cansancio, quizá la curiosidad, me hizo avanzar. Conduje por la avenida, mirando por el retrovisor cada cierto tiempo. El niño no apartaba la vista de mí. Era como si esperara algo, como si quisiera que yo recordara algo que no sabía que había olvidado. Pasamos por zonas que conocía bien, pero todo se sentía más oscuro. Las farolas parecían apagarse a nuestro paso. De pronto, noté que el espejo retrovisor comenzaba a empañarse, pero no por el clima. Era como si el reflejo no estuviera bien. En el espejo, el niño parecía más pálido, más flaco, y su chaqueta estaba rota, sucia, como si la hubiese sacado de una tumba. Me giré rápidamente para mirarlo directamente, y estaba exactamente igual que antes, tranquilo, con la chaqueta impecable. Volví la vista al frente, confundido, y seguí manejando. En ese momento pensé que tal vez me estaba quedando dormido, así que bajé el vidrio para que entrara aire frío. Pero justo entonces, el niño habló otra vez, aquí es. Miré hacia la derecha y no vi nada. Solo un terreno baldío con árboles viejos y una pequeña cabaña desvencijada al fondo. No había luz, no había camino, ni señales de vida. Me giré para decirle que no podía dejarlo ahí, pero el asiento estaba vacío. Me quedé congelado. No entendía cómo se había bajado sin que yo lo notara. Salí del taxi, alumbré con la linterna del celular y vi algo colgando de uno de los árboles. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Era una cuerda vieja, atada a una rama baja. Y debajo de ella, en el barro, había un zapato pequeño. Uno solo. Igual al que llevaba puesto el niño. No quise quedarme más tiempo. Me subí al taxi y retrocedí de inmediato. Pero mientras giraba el volante, lo vi por última vez, parado junto a la cuerda, mirándome con esa expresión inexplicable.
No estaba enojado. No estaba triste. Solo esperaba. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente fui al mismo lugar con la luz del sol. Todo estaba ahí, menos la cuerda. Pero encontré algo enterrado en la tierra, una foto. Era una imagen antigua, en blanco y negro, de un niño abrazando una chaqueta muy parecida a la suya. Al dorso, escrito con lápiz, decía, Carlos 1995. Desde entonces no he vuelto a trabajar de noche. Cada vez que veo a un niño en la calle a deshoras, bajo la velocidad y reviso el espejo más de una vez. Porque ya no estoy seguro de que es real, y que no, y lo peor no es haberlo visto, sino sentir que él me eligió para contarme algo que aún no entiendo. ¿Y tú, te atreverías a mirar por el retrovisor si alguien invisible se subiera a tu taxi? Estas historias son solo el inicio de lo que acecha en la oscuridad. Si quieres seguir explorando relatos que te helarán la sangre, suscríbete a Enigma Paranormal, activa la campanita y déjanos en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido. Y si tienes alguna historia que compartir, envíamela al correo que está en la descripción. Hasta la próxima.